Hola queridos amigos, vamos a retomar nuestro tema. Precisamente vamos a iniciar la lección 5 de Hebreo. Pero para ello necesitamos, nos sugiere que revisemos la ortografía, sonidos y ortografía, los puntos 8 y 9. Son cosas a lo mejor muy sencillas, pero bueno, pues vale la pena decirlas. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, ya lo sabemos. 5 consonantes tienen una forma especial que solamente se usa al final. También ya lo sabemos. La kaf, la mem, la nun, la pe y la sade. En el hebreo primitivo no existían no existían vocales. Entonces las palabras, por ejemplo, melech, molech, malach, malká, malekú, podían escribirse simplemente malach. Esto porque el hebreo deriva del fenicio, siglo X antes de Cristo. Y entonces en estas lenguas solamente se escribía, ¿cómo se llama? Las puras consonantes. Hay que decir que la lengua hebrea es una lengua, como muchas otras lenguas semitas, consonántica, o sea que la base son las consonantes. Ya después, desde el siglo XIX al siglo VI antes de Cristo, es decir, en el período posexílico, antes de la caída de Jerusalén en el 587 y el exilio posterior de Babilonia, las consonantes Yod, Vav, G se usaron para indicar vocales. Es lo que ya decíamos que eran las matres lectionis, las madres de la lección, o las consonantes con las cuales podíamos formar palabras y tener sonidos vocálicos. Entonces aquí ya tenemos Malehu, ellos reinaron, Malki, mi rey, Malka, reina. Y entonces estas consonantes empezaron a tener estos sonidos vocálicos. La Vav empezó a tener el sonido de U o de O. La Yod de E o de I. Y la consonante H se dejó normalmente para el final de las palabras y podía tener un sonido de A o de E, aunque aquí no aparezca. Ahora bien, estas tres consonantes, como eran indicadores de vocal, se llamaron matres lectionis, que significa literalmente madres de la lectura. Y no solo madres de la lectura, sino clave, pues, ¿verdad? Elementos base, por eso son madres de la lectura, porque sin ellas no se podría leer ya después que se perdió con el exilio de Babilonia, que se perdió la capacidad de leer tan fácilmente como lo hacían antes. El texto masorético entonces refleja esta etapa de desarrollo ortográfico, cuando ya se empezaron a utilizar este tipo de consonantes y este tipo de vocales. Algunas irregularidades y aspectos inestables hay que notar. Vamos a encontrar que la Yod y la Vav no aparecen algunas veces que esperamos que aparezcan. Eso yo ya lo expliqué cuando decíamos que era la llamada escritura defectiva o scriptio defectiva, cuando no tenemos precisamente la vocal que debería de estar. Y la larga, que es la scriptio plena, que aquí sí la tenemos. Creo que esto está mejor explicado en esta otra gramática. Vamos a ver. Full writing creo que estaba. Es con doble T, entonces perdonen ustedes. Ay, caray. Full. Sí, sí era así. ¿No? O right.
Scriptio no está. Entonces va a estar en este otro. Déjenme ver. En uno de estos dos estaba. Yo pensaba que era el otro. Me van a disculpar, pero no era, parece. Entonces va a estar aquí. No additives. Un momento. Transliteración. No, si va a ser en el otro. Ah, caray. Defective, no. Entonces en la otra sí debe de estar. Ahí está. Sí, sí estaba. Ahí está. Pero no sé por qué no estaba. Ah, pero no es esta. Defective. Aquí está. Defective writing. No sé por qué la scriptio plena, aquí está full writing. No sé, pero aquí está. Vocales en escritura defectiva. Esto ya lo habíamos visto, pero conviene simplemente ver que estamos en la página 20 de este otro libro, de la gramática de Miles y Práctico. Bueno, si ustedes se fijan, tenemos una O larga que al hacerse vocal breve, bueno, no breve, más bien que en escritura defectiva solamente se abrevia con un puntito. Entonces, esto es muy normal, porque la escritura defectiva no es que tenga defectos, no, sino que es la más antigua y refleja este estadio de los fenicios que pasaron al hebreo y que es el primer hebreo. Pero, ojo, ya después de que regresan del exilio, como esta escritura ya no la conocen muy bien, pues tienen que poner los puntitos que son los signos masoréticos. Básicamente ese es el problema aquí. Bueno, ahora bien, regresamos a nuestra gramática. Entonces vamos a ver que aquí Yakum tiene una Bab que tiene sonido de U, mientras que aquí no lo tiene. Y entonces Yakum simplemente le pondríamos 3 puntitos. Bueno, aquí el autor nos explica con mucho detenimiento cómo es que las primeras no tienen mater lectionis, cómo es que las segundas sí la tienen. Bueno, la A no siempre va a estar indicada con una G, como en el caso del lejá, es al final, pero no necesariamente tiene una G. En este caso también Tiktopna, esta nun final tiene todavía una A. Ellas se escribirán, pero no necesariamente se le pone aquí la G después, ¿verdad? Hay que decir simplemente que la escritura, como está en ese, ¿qué podríamos decir? Trance, en ese camino, pues va evolucionando. La Aleph es una consonante que no se pronuncia, en muchas ocasiones se pone al final como una comita, pero no se pronuncia. Y esto nos sirve pues como una referencia para decir que ahí hay una consonante. Solo esto. Hay que decir también que esta gramática, pues esta parte introductoria, lo que serían estas parte de sonidos y ortografía, vamos a estar recurriendo a ella con mucha frecuencia, porque después de un tiempo vamos a ser capaces de leer muy bien, de entender muy bien, pero también hay que ser honestos, en muchas ocasiones se nos puede hasta olvidar las reglas, pero sí lo podemos aplicar. Entonces esto nos va a ayudar mucho a entender. Pero también hay que tratar de practicar. Preferible que se nos olviden las reglas, pero que podamos leer la Biblia. Eso es lo principal. Ese es el objetivo de nuestro estudio, poder leer la Sagrada Escritura. No que nos aprendamos todas las reglas gramaticales y que no podamos leer la Biblia. Eso no sería muy útil. Bueno,
Entonces, ahora vamos a ver lo que es el dagesh. El dagesh es un puntito, pero hay dos tipos de dagesh. Uno que se llama dagesh forte y otro que se llama dagesh lene. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Esto lo tenemos aquí y nos va a ayudar mucho. Dice dagesh forte y dagesh lene en las consonantes begat kefat. Las consonantes begat kefat son aquellas consonantes que tienen un doble sonido, uno suave y uno fuerte. Por ejemplo, la P, que en su sonido fuerte es P, es explosivo, y en su sonido suave es Fe, ¿verdad? La B, que en su sonido fuerte es explosivo, B, y en su sonido suave es V. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esas son las begat kefat. Dice, un dagesh lene puede aparecer solamente en una begat kefat, una consonante begat kefat. Un dagesh forte puede aparecer en cualquier consonante, excepto en las guturales o en la resh. En estas no aparece. Esto significa entonces que las consonantes o que las letras begat kefat pueden tener dos tipos de dagesh. El dagesh forte o el dagesh lene. Pero este no es problema, porque el signo es el mismo, el puntito. Entonces, ¿cómo puedes decir tú cuál dagesh está siendo usado en una letra begat kefat? Y ahí vienen las reglas. Quiero explicarlo con esta gramática precisamente para entender un poquito más. Bueno, primero, el dagesh forte, ojo, el dagesh lene es solamente para decir qué consonante es la explosiva. El dagesh forte es la duplicación. Eso es el dagesh forte. Bueno, vamos ahora a los ejemplos. Dice, el dagesh en begat kefat es forte si antecedió o si es antecedido por una vocal. Por ejemplo, ata está precedido por una vocal patah. ¿Qué significa esto? Significa que esta T, que es fuerte, sería suave. ¿Por qué sería suave? Bueno, pues porque la vocal hace que sea suave. Pero este dagesh es duplicado. Eso significa entonces que tenemos dos T. Y aquí nos dice la tav es precedida por una vocal patah. Bueno, estas reglas son para las begat kefat. Van a estar ahorita un poco difíciles. Yo creo que nomás estas dos reglas las vamos a mencionar precisamente para no tener más confusión con dos gramáticas. Pero sí conviene distinguir el dagesh forte, que es la duplicación, y el dagesh lene, que es la señal de que la consonante es fuerte. Ahora bien, el dagesh en una begat kefat es lene si está precedido por una consonante. Si tenemos, por ejemplo, malka, aquí se cierra la sílaba, mal, y al cerrarse la sílaba, este va a comenzar. Como es comienzo de sílaba y está en la primera fue una sílaba cerrada, aquí dice tiene un sheva silente o un sheva mudo, entonces no vamos a decir malejá, sino malka. Este sonido no va a ser malja, sino malka. Entonces el dagesh es lene, es decir, es un dagesh que indica que la consonante tiene un sonido fuerte o un sonido explosivo. Con estas dos reglas es suficiente, porque después las reglas van a complicarnos un poquito. Bueno, la siguiente regla también era no era muy complicada, pero solamente con estas dos basta, ¿verdad? Esta tiene un sentido similar, dice, porque decíamos que en la consonante, si cerraba con consonante, entonces sería una consonante fuerte, porque tiene un dagesh lene. Entonces, lo mismo aquí. Al inicio de una begat kefat, de una palabra, normalmente tiene dagesh lene, a menos que previamente termine con una vocal. Por ejemplo, el artículo dabar.
La Dalet, tiene un Dagesh Lene porque comienza con la palabra. Pero si tuviéramos Hadabar, en esa Dalet tendríamos los dos Dagesh. El forte, porque es la duplicación, y el Lene, porque sería la D fuerte. Bueno, pero es muy similar a la anterior. Así que básicamente hay que ubicar que el Dagesh es el puntito. Ahora sí volvemos a nuestra gramática. Aquí tenemos Hammelek. Este Dagesh es un Dagesh fuerte porque es de duplicación. Y aquí están las Begab Kefat. Vamos a omitir esta explicación porque ya la expliqué. Y aquí me pareció más difícil. Ojo, cuando encontremos un puntito en la G, no hay que pensar, o aquí, no hay que pensar que se llama Dagesh, sino que se llama Mapik. Y este Mapik es para decirnos que en este caso sí se pronuncia la G, porque normalmente lo podríamos considerar una simple mater leccionis y decir Gaboa. Pero aquí cuando encontremos el Mapik nos va a decir pronúncialo. Y si vamos a decir, no vamos a ir Gaboa, sino Gaboaj. Ojo, es raro. De hecho, es más una cuestión de pronunciación que una cuestión ortográfica, pero bueno, vale la pena conocerlo, pues para tener esa referencia. Muy bien, vamos hasta aquí. Estas eran las dos partes que nos sugería leer. Ahora vamos a nuestra lección en la página 46. Es la lección 5. Si ustedes se fijan, dice, por favor ver los números 8 y 9 de la sección Sonidos y Ortografía. Muy bien. Muy bien, entonces retomando la cuestión, aquí ya estamos en la lección 5 y vamos a ver las preposiciones, ¿verdad? Las preposiciones se van a dividir en varios grupos, ya lo sabemos. Las preposiciones que van separadas, como etzel, cerca de. Las preposiciones que van juntas, que van pegadas, que son estas, be, le, que significa en, para y como, ¿verdad? En el sentido de comparación, ¿verdad? Bueno, estas preposiciones aquí están y son las tres preposiciones, podríamos decir, más comunes. Son las que mucho se usan. Pero tienen una forma distinta cuando la palabra comienza con Y. Vamos aquí a hacer esto grande para que nos resulte más fácil entender. Por ejemplo, la ciudad de Jerusalén normalmente se pronuncia Yerushalayim. El acento está en la A. Y esta I en muchas ocasiones suena. Entonces no sería Jerusalén. En algunas ocasiones también se pronuncia Jerusalem. En otras Jerusalem. Y esta I suena antes. Sería de esos casos raros, pero así se pronuncia. Así lo dictaminaron los masoretas. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esta Yod tiene unos puntitos aquí que es un Sheva y suena, no es el Sheva mudo, sino que es el Sheva que suena. Pero si le voy a poner una B para decir en Jerusalén, no voy a pronunciar B Jerusalén, sino que los 4 puntitos del Sheva, o sea 2 y 2, se van a unir y van a formar simplemente una Yod. Ahorita lo voy a explicar en Paint, que a lo mejor va a ser más claro acá en Paint. Pero no vamos a tener B Jerusalén. Vamos a poner el ejemplo en Paint que nos va a ayudar, va a ser más claro esto. Si ustedes se fijan, nomás voy a escribir la primera letra porque Jerusalén es una palabra muy larga. Pero aquí comienza Jerusalén. Tenemos la Yod
y tenemos un puntito del Sheba y tenemos otro puntito del Sheba aquí. Bueno, la siguiente letra también. La Resh, ¿verdad? Jerusalén. Muy bien. Pero resulta que le vamos a poner la B. La B que significa en Jerusalén. Entonces a esta B le ponemos un puntito que es un dagesh ¿de qué tipo? Un dagesh lene, que no es duplicación, sino que es el sonido fuerte o el sonido explosivo de la palabra. Y entonces aquí le ponemos el Sheba y aquí lo tenemos. Los nombres propios no se les pone adjetivo. No decimos el David, el José, el Juan. No, no se dice así, aunque a veces se use de manera coloquial, pero no se dice así. Ahora, esta pronunciación es muy incómoda. ¿Por qué es muy incómoda? Porque sería pronunciar debajo de una consonante un Sheba que tiene sonido B. Debajo de otra consonante otro Sheba que tiene sonido. Entonces serían dos semivocales. Entonces B, Y, pues como que no se oye bien. B, Jerusalén. No. ¿Qué nos dice aquí esta regla? Esta regla nos dice que cuando tengamos estos cuatro Sheba aquí juntos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar estos y vamos a dejar una I solamente. En otras palabras, se eliminan los dos Sheba y nos va a dar un origen, a una mater lectionis, a la mater lectionis I. Y si ustedes se fijan, aquí está Bi. Y así ya no vamos a pronunciar B Jerusalén, sino Birushalayim. Si no quedó el punto claro, vamos probando ahora con otra preposición, con la preposición le. Ahora borramos esta consonante, que es la bet, y vamos a poner nuestra consonante lamed. Y aquí la ponemos. Perdón, aquí se me movió. Entonces tenemos le Jerusalén. No, no se pronuncia le Jerusalén. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo. Vamos a convertir una mater lectionis aquí. Entonces cerramos esto, borramos, cerramos esto, borramos. Y tenemos Lirushalayim. Lirushalayim. Porque de dos Sheba se convirtió a una vocal larga mater lectionis. Bueno, vamos a dejar esto aquí a un lado y vamos a regresar a la gramática y ahí está. Jerusalén, Birushalayim, Lirushalayim, Yerushalayim. Y en la traducción será Jerusalén, en Jerusalén, para Jerusalén y como Jerusalén. Porque la preposición aquí está. Be, lamed, ka. Bueno, vamos adelante. Con Yehudá ocurre lo mismo. Ahora bien, si la palabra comienza por cualquier otra consonante, que no sea el Sheba, pero con otra consonante que tenga un Sheba, las preposiciones adoptan la vocal I. Eso también ya lo había dicho, de otra forma, pero ya lo había dicho. Ahorita lo explico. Aquí tenemos Shemuel. Entonces, para no escribir otra vez Shemuel, nomás voy a escribir Shemu, ¿verdad? Vamos a borrar esto. Y entonces vamos a tener She. Ah, caray. She. Ahí está.
Shemu. Es Shemuel, pero con eso está bien, ¿verdad? Entonces, bueno, más para que lo vean aquí, que ahí está Shemuel, que es Samuel. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues le vamos a poner B en Samuel. Entonces tenemos, y aquí un puntito, y aquí dos puntitos, el Sheba. Y entonces tenemos Shemuel. No. ¿Recuerdan que yo les dije que no podían estar estos cuatro puntitos aquí juntos? Ocurre exactamente lo mismo. De estos cuatro puntitos se van a borrar tres, que es precisamente dos medias vocales dan origen a una vocal. Borramos esto y borramos este de aquí y entonces vamos a tener Bishmuel. A ver, otro ejemplo. Vamos a suponer que en lugar de la B tenemos una Kaf. Y entonces tenemos aquí que Shemuel. Bueno, pues no va a ser que Shemuel, sino que vamos a eliminar de nuevo tres puntitos. Borramos estos de aquí. Borramos este de aquí. Y nos queda Kishmuel. Y es exactamente la misma regla de que no están cuatro puntitos juntos. Cuatro es Sheva. Y tenemos Bishmuel, Lishmuel, Kishmuel. Bueno, esto ya queda explicado. Y bueno, y ahora viene algo un poquito más complejo. Dice, cuando nosotros tenemos al inicio de una palabra, ojo, una semivocal que sea de las Hatef, la preposición va a tomar la vocal breve correspondiente. Vamos a poner Halom, este sí lo vamos a poner completo, porque esa ya está un poquito más difícil. Entonces tenemos aquí Ja, un pataj y dos puntitos. Halom, que es sueño. Entonces le vamos a poner en sueño, en un sueño, sin artículo. Como es sin artículo, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que va a suceder? Que este pataj, que es hatef pataj, en lugar de pasar aquí con un sheba, va a pasar algo similar. Este sheba desaparece porque si no quedaría behalom. Entonces, para que no quede behalom, no porque se oiga mal, sino porque son dos, el equivalente a dos sheba. Entonces, para que no queden equivalente a dos sheba, este lo pasamos acá como un pataj. Y nos va a quedar bajalom. ¿Por qué un pataj? Porque se toma el equivalente a la vocal, pero en breve, no en semivocal. Entonces ya no va a ser otro pataj aquí, ¿no? Sino va, una vocal breve, bajalom. Si de pronto hubiera dudas con las vocales breves, vamos a las gramáticas. En las tres gramáticas vamos a encontrar cuáles son las vocales breves. Vamos a poner vowels. Y aquí las vamos a ver. Bueno, aquí a lo mejor, aquí no están, a lo mejor sí están separadas por cuadro. Pero vamos a ver. Vamos a poner short. Short vowels, 3 veces está. Sí, dice la conjunción va, ¿cómo se dice? Deletreada con con vocales breves.
pero yo no quería eso. Aquí está, este es el que quería ver. Las vocales breves, ¿cuáles son? Estas 5. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto las vocales largas? Las vocales largas invariables, las vocales breves son estas. Luego las vocales hatef y el sheba. Bueno, entonces fíjense bien cuáles son las vocales breves. Ahora bien, vamos a regresar. Hay una palabra que es emet. Y emet es verdad, pero comienza con una alef. Y esta alef tiene 5 puntitos. Está medio difícil hacerle los puntitos aquí, pero ¿cómo se llama esta vocal o esta semivocal? Se llama hatef segol. Entonces a este emet le vamos a poner una B, que sería en la verdad, o en verdad, perdón, no en la verdad, porque no tiene artículo. Entonces, si le vamos a poner en verdad, vamos a tomar esta vocal que es un segol y la ponemos aquí. Ojo, ninguna de estas tiene artículo. Esta regla es solamente cuando le ponemos una preposición. Vamos a ver cómo se escribe emet. Ya lo tenemos aquí. Si ustedes se fijan, aquí está emet, verdad. Entonces, vamos a hacerlo más grande para que vean los 5 puntitos y no pensemos que son las fechorías de alguna mosca que andaba por allí. Para nada, son 5 puntitos los de esta vocal. Y ahí está, 1, 2, 3, 4, 5. Emet. Entonces, esto es verdad, pero acá es behemet, en verdad o en una verdad. Leemet, para verdad o para una verdad. Y que emet, como una verdad. Bueno, aquí ya está la traducción y ahí lo tenemos, ¿verdad? Como todo, pues hay excepciones. Aquí en este caso tenemos oniyá, que es una palabra muy interesante. Es nave, oniyá, pero es una vocal breve. Entonces, boniyá, aquí si ustedes se fijan, vamos a tener un kametz, que es un kametz hatuf, que significa kametz con sonido de o. Entonces va a ser bo, o, ni, ya. ¿Y cómo se pronuncia? Igual, bonilla. Es algo muy sencillo. Bueno, ahí está esta explicación, solo con las preposiciones. Muy bien. La letra A. Ante las palabras acentuadas en la primera sílaba, principalmente se contemplan aquí los monosílabos, las preposiciones son opcionalmente vocalizadas con kametz. Las muestras de estas formas son escasas y se señalarán cuando aparezcan. Olvídense de este punto. Casi nunca va a aparecer una preposición con kametz. Si ustedes se fijan, aquí está simplemente beir y no dice bair, nada. Si dijera bair, sí pondríamos el ejemplo, pero es muy raro. Como hemos señalado anteriormente, estas 3 preposiciones se van a combinar con el artículo determinado, de manera que la G se pierde, y la vocal del artículo permanece invariable. Bueno, esto ya lo sabemos. Bueno, y aquí dice, fuera de las circunstancias especiales mostradas en los párrafos precedentes, las preposiciones aparecen simplemente como be, le y que. Be ir en una ciudad. Que melech como un rey. Le ish para un hombre. Y nada más. Aquí sin artículo. Ya conocemos las reglas de los artículos, pero para no repetir reglas y lo que queremos es leer, bueno, pues entonces vamos con paciencia mirando
cuál es lo específico de esto, pero yo diría humildemente, sin una obsesión por grabarnos todas las reglas, porque a veces por grabarnos todas las reglas se nos hace muy difícil la lengua. Y la lengua hebrea es de lo más sencillo, aunque ustedes no lo crean. Lo difícil lo hicieron los masoretas, pero pues son de las lenguas más antiguas, entonces entre más antigua una lengua, más sencilla. Así que por favor no tengan miedo. No tengan miedo, se dice en hebreo, al tirá, ¿verdad? Muy bien. Bueno, hay una preposición que se llama min. La preposición min va a tener tres formas. Una, cuando se une a la palabra y entonces se convierte en me. Cuando se distingue de la palabra va a ser min. Y en algunas otras formas va a ser simplemente mi. Ahorita explicamos. Aquí tenemos min hamelech, que significa del rey. Pero si lo juntamos en una sola palabra sin el makef, entonces vamos a tener me hamelech. Y alguien puede decir, ah, caray, ¿qué pasó? Resulta que esta letra nun a veces no se pronuncia, a veces se pierde. Entonces aquí al perderse, compensó la i y se hizo una sere. Y entonces tenemos Mehamelech, del rey. Este min es lo mismo que este me. Ahora, tenemos otros ejemplos. Delante de los sustantivos que comienzan con consonante gutural o R, la forma es me. Entonces, ir, me ir. Rosh, que es una R, resh, me rosh. Ojo, la R siempre suena a R. A veces hay quien la quiere pronunciar como una R, pero no, la R siempre es R. Me rosh. Aparte hay que decir, la R es un poco gutural, entonces no sería nuestra R fuerte. Ni la R inglesa, ¿verdad? R, que es suave siempre. Por ejemplo, car, Roma, Rome, si se fijan no es Rom, sino Rome. La R inglesa es suave. La R española tiene dos sonidos, uno fuerte y uno suave. Por ejemplo, Roma y aroma, ahí es suave. Pero la R hebrea normalmente es como gutural. Entonces no es rosh, no, es como medio afrancesada. Rosh. Ahora, nosotros de lengua hispana, si decimos rosh, nos va a costar mucho trabajo, porque no va a ser así tan claro, no se va a entender muy bien. Lo podemos pronunciar, pero nos va a costar más trabajo. Bueno, dejando esta clase breve de fonética, pasamos a lo siguiente. Dice, delante de todos los demás sustantivos, la forma es mi. Entonces, delante de las aspiradas, aquí esta es una aspirada, tenemos me, pero si queremos decir simplemente de un rey, no decimos me melech, tampoco decimos min melech, sino simplemente mi melech. Y ahí está esto, ¿verdad? Ahora bien, hay algo curioso aquí. Cuando encontremos mi ye, como mi Yehudá, como mi Jerusalén, no vamos a decir mi ye, sino que simplemente vamos a suprimir el sheba de aquí y vamos a decir mi Judá, en lugar de decir mi Yehudá, porque no va a haber duplicación, es solo una consonante. Perdón. Bueno, déjenme ver cuánto llevamos grabado porque tampoco quiero saturarlos. Bien, si llevamos 40 minutos, yo creo que hasta aquí es suficiente. Aquí nos vamos a quedar para continuar con la siguiente lección en la comparación.
Ahora bien, los ejercicios que van a hacer para esta clase, que acaban de ver, van a ser los siguientes. Bueno, aprendas el vocabulario, eso es de diario, pero los ejercicios van a ser estos, miren. La A y la B, ¿verdad? La A y la B. Esto solamente de forma verbal, pero la A sí quiero que la hagan con la preposición. Por ejemplo, aquí tenemos Be Abadim. ¿Cómo va a quedar? Pues va Abadim. ¿Se acuerdan que habíamos visto esta regla, verdad? Y yo creo que nomás la A y la B es suficiente. Sí, es suficiente la A y la B. Y ya lo demás lo vamos a ver con calma, primeramente Dios, en la siguiente lección. Gracias, Dios les bendiga y que pasen muy buenas noches.